¿Cómo están, chicos? Hoy vamos a hablar sobre el uso de mayúsculas y minúsculas. El uso de mayúsculas y minúsculas es el tercer tema de ortografía. Nos faltaría hacer separación de palabras. En cuanto a este tema, es un tema bastante sencillo. El problema es que tiene un montón de casos, ¿no? Hay un montón de casos y hay un montón de excepciones también. Por eso es que tenemos que hacerlo así de manera, digamos, metodológica, despacio, para no confundirnos. ¿Bien? Ahora pasamos al siguiente punto. Vamos a hablar sobre las reglas de las palabras que deben escribirse solamente con minúscula. Sin embargo, antes de avanzar con todos los casos, quisiera decirles que estos casos que voy a explicar tienen tres excepciones y que son muy, pero muy evidentes, ¿no? Y muy conocidos por todos. La primera excepción es cuando van al inicio de una oración. Pues por obvias razones, cualquier palabra que esté al inicio de la oración tiene que escribirse con mayúscula. La segunda excepción es cuando va después de un punto. También saben todos que después de un punto la palabra tiene que empezar con mayúscula. Y la tercera excepción, quizás sea la menos conocida, es cuando una palabra, cualquiera que sea, forme parte de una institución o de un organismo. Por ejemplo, si yo te preguntara cómo se escribe la palabra mesa, inmediatamente vas a decir que mesa se escribe con minúscula, ¿no? Porque no tiene, no es un nombre propio, no, digamos, no está al inicio de una oración ni nada. Pero si yo dijera, por ejemplo, miré al centro comercial Mesa Redonda, ahí la palabra mesa no va a escribirse con minúscula, ¿no? Sino con mayúscula. ¿Por qué? Porque forma parte de una institución, de un organismo, del nombre de una empresa. Entonces, todas las palabras que se escriben con minúscula tienen estas tres excepciones. Después después de un punto, encabezando la oración y también como cuando forman parte de un organismo, de una institución. Bien, por ejemplo, vamos a hablar sobre estos puntos. Se escriben siempre con minúscula los días, los meses y las estaciones, porque son nombres comunes, ¿no? Por ejemplo, este miércoles empieza el invierno, en abril cumple 15 primaveras, ¿no? Pero presentan algunas excepciones. Y estas son las excepciones. En primer lugar, las fechas cívicas o religiosas. Por obvias razones también, las fechas cívicas religiosas se escriben con mayúscula porque son nombres especiales. Por ejemplo, Viernes Santo, 2 de mayo, por el combate, Navidad, Adviento, Año Nuevo, Nochebuena, miércoles de ceniza, domingo de resurrección, etc. Pero también se escribe con mayúscula las frases que tienen la secuencia Día de la Madre, Día del Padre, Día del Pisco, Día del Libro. ¿Bien? Y esas son las excepciones. También van a escribirse con minúscula los gentilicios y las lenguas. Siempre, todos los gentilicios siempre tienen que estar escritas con minúscula, igual que las lenguas. Por más que diga, por ejemplo, Imperio Romano, Revolución Francesa, ahí la palabra romano y francesa vienen a ser gentilicios que deben escribirse con minúscula. También van con minúscula los nombres de las bebidas y de las comidas, pero no confundan, por ejemplo, la palabra gaseosa con la palabra Fanta. Si digo Fanta, tiene que escribirse con mayúscula, no porque sea una bebida, sino porque es el nombre, es una marca comercial, no es el nombre de una empresa. También se escriben con minúscula las variedades de frutas y otro tipo de productos, ¿no? Por ejemplo, naranja, manzana chilena, naranja huando, pera, mango, etc. ¿Bien? Siguiente punto. También van con minúscula las palabras patria, misa, nación, bandera y los pronombres también. Todos los pronombres, incluso aquellos pronombres que se refieren a Dios o a la Virgen María, ¿no? Antiguamente se escribían con mayúscula por una cuestión de respeto, pero en la actualidad no hay ningún pronombre que vaya a escribirse con mayúscula, ¿no? Por ejemplo, bendita tú eres entre todas las mujeres, ¿no? Se supone que este tú está refiriéndose a la Virgen María. También se escriben con minúscula las religiones, siempre. Catolicismo, islamismo, budismo, brahmismo, siempre en minúscula. No se dijera iglesia católica, iglesia con mayúscula, pero la palabra católica con minúscula porque es el nombre de una religión. En el siguiente caso, vamos a hablar sobre los puntos cardinales, también siempre con minúscula. Salvo cuando formen parte, cuando sean sus símbolos, ¿no? Por una cuestión, no solamente el castellano, sino una cuestión general. Los símbolos son generales, no le pertenecen a una sola lengua, sino a todas las lenguas, ¿no? Por convención. También van con minúscula las notas musicales, también van con minúscula los elementos urbanos, la palabra calle, jirón, avenida, plaza, etc. Ahora, te preguntarás, por ejemplo, ¿qué pasa con la palabra Plaza Norte? Es lo mismo que te decía hace rato, ¿no? En la palabra norte va a escribirse con mayúscula, no porque es un punto cardinal, sino porque es el nombre de una empresa, ¿no? Panamericana Norte, Conosur, ahí sí con mayúscula porque son nombres de instituciones. Te van con mayúscula con minúscula las enfermedades todas, ¿no? Por ejemplo, la diabetes se ha convertido en el mal de los peruanos, sufre de Parkinson. ¿Bien?
Pero tenía que tener en cuenta que hay determinadas enfermedades que han sido, digamos, estudiadas o descubiertas por un científico, y en este caso son nombres propios, como en el caso de Parkinson, pero igual va a escribirse con minúscula, salvo cuando aparezcan este tipo de estructuras, ¿ya? Cuando aparezca la frase enfermedad, cuando aparezca la palabra mal, o cuando aparezca la palabra síndrome. Cuando aparezca este tipo de frases y le agregas el nombre de enfermedad, ahí sí va a escribirse con mayúscula, ¿no? Enfermedad de Parkinson, mal de Alzheimer y síndrome de Down. Pero quisiera hacer acá una precisión. Miren la palabra Parkinson, ¿no? Acá. Parkinson en minúscula lleva tilde porque se ha castellanizado. Es una palabra esdrújula y por lo tanto tiene que llevar tilde. Pero Parkinson con mayúscula, no el que Alzheimer con mayúscula, no llevan tilde porque, digamos, corresponde al apellido del descubridor, al apellido del científico, ¿no? Y se va a escribir tal como se escribe en su lengua original. O sea, si yo dijera, por ejemplo, sufre de Down, hay Down con minúscula, ¿no? Pero sufre del síndrome de Down, ahí la palabra Down va a escribirse con mayúsculas. El siguiente caso es, van con minúscula, las monedas, también no hay excepción, los huesos, no existe excepción, la raza de los animales, tampoco existe excepción, y los elementos y los compuestos químicos, ¿no? Tampoco existe excepción. Pero ahí sí hay que recordar que, por ejemplo, en el caso de los símbolos de los elementos químicos iban a escribirse con mayúscula, ¿no? Pero es una cuestión, como hace rato los puntos cardinales, no una cuestión del castellano, sino una cuestión de la comunidad científica internacional. Bien, también van con minúscula los cargos honoríficos, militares, religiosos o políticos. Y esto hay que tener mucho en cuenta, porque es una de las preguntas, una de las frases más recurrentes en los exámenes de católica. Por ejemplo, a la inauguración vendrán el Papa con minúscula, el presidente y el rey. Y acá también hay que ser un poco deductivo, ¿no? Porque si Papa, que es el cargo más alto de la Iglesia Católica, va con minúscula, cualquier otro tipo de cargo, ¿no? Por ejemplo, arzobispo, obispo, cardenal, también tiene que escribirse con minúscula, ¿no? Si presidente va con minúscula, alcalde, ministro, congresista, diputado, con minúscula también. Si rey va con minúscula, príncipe, princesa, conde, duque, archiduque, también siempre con minúscula. Bueno, en el siguiente caso tenemos que van con minúscula también los nombres de las culturas, las tribus, las etnias, por ejemplo, Moche, Chimú, Azteca, Inca o Aruna, pero tengan cuidado, por ejemplo, si yo les dijera la cultura Paracas, hay Paracas con minúscula porque estamos hablando de la cultura, pero si habláramos de que me fui a Paracas a vacacionar, ahí Paracas no es el nombre de la cultura, ¿no? Sino es el nombre de un lugar, por lo tanto ahí sí Paracas tiene que estar escrita con mayúscula. También van con minúscula las doctrinas filosóficas y económicas, ¿no? Comunismo, positivismo, capitalismo, siempre con minúscula, ¿no? Y en el siguiente caso tenemos que con minúscula las capas terrestres y las líneas imaginarias, como Ecuador, hemisferio norte, hemisferio sur, estratosfera, litosfera, ionosfera, atmósfera. Y obviamente acá la palabra Ecuador no se refiere al país, ¿no? Sino se está refiriendo a la línea ecuatorial, pues, ¿no? Por eso que está escrito con minúscula. Bien, esos serían todos los casos de escritura con minúscula. Ahora vamos a hablar de la regla general de las mayúsculas. En primer lugar, de las abreviaciones. Tenemos tres casos en las abreviaciones. Las abreviaturas, que vienen a ser de una palabra. O sea, tengo una palabra y la reducimos, y ahí abreviamos y se coloca punto. Por ejemplo, señor, doctor, etc. En el caso de las abreviaturas, lo he clasificado en dos grupos. Abreviaturas de personas y abreviaturas que no se refieren a personas. Cuando las abreviaturas se refieren a personas, van a escribirse con inicial mayúscula. Señor, doctor, ingeniero, usted. Pero si no se refieren a personas, la inicial va con minúscula, ¿no? Como avenida, página, número y jirón. Pero además dense cuenta de algo. Si en la palabra página la abreviatura recoge a la vocal que lleva tilde, entonces igual en la abreviatura también va a tildarse. Igual que en el caso de la palabra número. Bien, entonces en las abreviaciones tenemos en principio a las abreviaturas, en segundo lugar tenemos a las siglas y en tercer lugar tenemos a los acrónimos. Ahora justamente pasamos a hablar sobre las siglas. Una de las características de las siglas es que las siglas se deletrean, no se pronuncia como una palabra, sino se lee letra por letra y va a escribirse siempre con mayúscula y sin puntos separadores. No importa la cantidad de letras que tengan, siempre va con mayúscula. Por ejemplo, DNI, CGTP, LGTBIQ, ¿no? Siempre con mayúsculas, siempre. Y no hay puntos que los separen.
¿Bien? En el caso de los acrónimos se diferencian de las siglas porque los acrónimos se pronuncian como si fuera cualquier clase de palabra y tienen una regla muy especial, ¿no? Esta regla es especial solo para católica, ya porque la RAE habla de otra cosa. La RAE habla no de 3 letras, como estoy colocando acá, sino de 4 letras. Por eso hay que tener mucho cuidado con este punto. ¿Ya? Entonces, para católica, si tenemos un acrónimo que tiene 3 letras, van a escribirse todas con mayúscula. Por ejemplo, uni, lea, on, ¿no? Todas con mayúscula y ojo, sin puntos que los separen. Si tuviera más de 3 letras, ahí va a escribirse con mayúscula solo la inicial. Por ejemplo, Sunat, Seapal, Ompe, Renier, ¿no? Solo la inicial está escribiéndose con mayúscula. O sea, por ejemplo, la palabra Ompe para la RAE se escribe con mayúscula. Bien, todas, ¿no? Ompe. Pero para católica no, porque la católica te habla de solo 3 letras, ¿no? Bien, tenemos excepciones también. Acá hay casos en los que no se va a cumplir esta regla de los acrónimos. Estas excepciones se deben a que los sustantivos o los acrónimos se han convertido en sustantivos comunes. Por ejemplo, tenemos la palabra ovni, láser, SIDA, modem, UCI, radar. ¿No? UCI, bueno, ahora está es más conocido, ¿no? Que es unidad de cuidados intensivos. Dense cuenta que a pesar de la cantidad de letras se escriben todas con minúscula, porque no importa que no sepamos de dónde procede la palabra láser, pero sabemos lo que es láser, ¿no? Igual sabemos lo que es modem o sabemos lo que es radar. Bien, pero son palabras acrónimas, ¿ya? Pero se han convertido por su uso frecuente en sustantivos comunes. Por eso que también se tildan. Y la otra excepción es la palabra PUC, que va a escribirse todas con mayúsculas a pesar de que tiene 4 letras. ¿Bien? Con esto estaríamos abarcando todo lo que corresponde a las abreviaciones. El siguiente punto es uno de los puntos más importantes que tiene que ver con los nombres propios. Pero ahí sí quisiera explicarles la diferencia entre nombres propios y nombres comunes. Son nombres propios aquellos nombres que se refieren a un individuo, señalan el nombre, nos indican el cómo se llama el ser. En cambio, el sustantivo común nos va a indicar la especie, el género, no el nombre, ¿no? Sino la especie. Común, por ejemplo, silla. Propio, por ejemplo, Jorge. Común, mar, ¿no? Propio, muerto. Común, océano. Propio, Pacífico. Mira, acá he puesto una lista, ¿no? Doña, señor, mar, lago, santo, jirón, plaza. Estas palabras son sustantivos comunes, ¿no? O nombres comunes. En cambio, habrá una doña que se llama Jimena, un señor que se apellida Rodríguez, un mar muerto, un lago Titicaca, un santo que se llame Tomás, un jirón Huánuco, una plaza mayor, ¿no? Se escriben con mayúscula porque son nombres propios, sustantivos propios. Dense cuenta, la palabra plaza se escribe con minúscula porque es un sustantivo común. Tengan cuidado, como les dije hace rato, de confundir con Plaza Norte, ¿no? Porque ahí sí es el nombre de un centro comercial. Esa es la diferencia entre comunes y propios. Los comunes generalizan. En cambio, los propios lo que están haciendo es individualizar, ¿no? Si yo te dijera, por ejemplo, hoy se celebra el día de Santa Rosa de Lima, ahí la palabra santa se escribe con minúscula, ¿no? Porque hay un montón de santas, solo que hay una que se llama Rosa de Lima. ¿Bien? En los nombres propios los he agrupado de esta forma. En primer lugar, los apellidos compuestos. En los apellidos compuestos, por ejemplo, en Ana de la Cruz, o en Ana de la Cruz y Alumna de la Cruz. Miren la diferencia. Si tenemos preposición y artículo, las preposiciones y los artículos pueden escribirse con minúscula. Si solamente está la preposición, igual la preposición solo con minúscula. Pero si no apareciera la preposición y solo apareciera el artículo va a escribirse con mayúscula, ¿no? Como en Ana la Cruz. Si no está el nombre propio, porque Alumna de la Cruz, ahí sí la preposición va a iniciar con mayúscula porque está iniciando el nombre propio, no está iniciando el apellido. ¿Bien? Entonces, tengan en cuenta eso cuando hay preposición y hay artículo, ¿no? Pero recuerden, siempre en los nombres o en los apellidos compuestos, los sustantivos y los adjetivos se leen con mayúscula. Con los únicos que vamos a tener dificultad son con las preposiciones y con los artículos, ¿no? Que es lo que tendríamos que recordar. El siguiente punto es que siempre van con mayúscula los apodos y los sobrenombres, los alias. Por ejemplo, si dijéramos Isabel la Católica, ya dense cuenta que en Isabel la Católica va con mayúscula Isabel y Católica. El artículo no, los artículos no van con mayúscula. El Che, ¿no? La Foca, Juana la Loca, Felipe el Hermoso, solamente van con mayúscula los sustantivos. Los artículos nunca, 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 ¿no? Si dijera, por ejemplo, vino la Foca, Farfán, ahí la palabra la
va con minúscula, no porque su apelativo, su apodo no es la foca, sino simplemente foca. Bien. El siguiente punto